Reiterando la bienvenida a nuestro invitado esta mañana, le ofrecemos el uso de la palabra a fin de que pueda referirse brevemente ante esta comisión por los hechos por los cuales se le ha invitado. Tiene la palabra, señor Carranza. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión. En atención a la gentil invitación del oficio 1042, complementado luego por el oficio 1059, me presento ante la comisión para poder contribuir al proceso de investigación en los puntos en los cuales se me requiera. Lo hago eso, señor presidente, en mi condición de exfuncionario público, habiendo desempeñado el cargo de viceministro de Hacienda en el periodo que va de agosto 2004 a julio 2005, y en mi condición de ministro de Economía y Finanzas en los periodos julio 2006, julio 2008 y luego enero a diciembre del 2009. En mi condición actual de presidente ejecutivo de CAF, no puedo tener ninguna participación política, por lo tanto mis opiniones se referirán exclusivamente a los hechos y a las consideraciones en estos periodos en los cuales fui funcionario público. Asimismo, respecto al punto 4 del oficio 1042, toda información sobre créditos de la Corporación Andina de Fomento al gobierno peruano, cualquiera que este sea el crédito, deben ser solicitados y tramitados a través de Cancillería de la República conforme a los acuerdos de Estado. Habiendo aclarado estos puntos, señor presidente, es bueno, en función de los requerimientos, hacer un breve repaso de todos los principales hitos legales de los puntos los cuales he sido requerido. El tema de el corredor vial interoceánico Perú-Brasil, IRSA, por simplificar, tiene dos periodos muy claros. El primer periodo arranca con la ley 28214 del 30 de abril del 2004, donde se declara de interés la ejecución de este corredor vial interoceánico Perú-Brasil. Luego tenemos un hito importante en la Resolución Suprema 156-2004 de Economía y Finanzas del 21 de diciembre de ese año, 2004, donde se ratifica un acuerdo de proinversión de conceder esta obra bajo el Decreto Supremo 059/96 PCM. En base a esto se emite la Resolución Suprema 006/2005 a inicios de ese año, ratificando el plan de promoción aprobado por Proinversión. Otro hito importante es el Decreto Supremo 022/2005, Economía y Finanzas, del 10 de febrero de ese año, donde se exonera del cumplimiento de la fase de preinversión dentro del ciclo de proyectos que estaba contemplado en la Ley 27293, la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Una vez exonerado, se adjudica la buena pro el 23 de junio del 2005. Otro hito importante es el decreto de urgencia 016/2005 de julio de ese año, en el cual se modifica el artículo 55 de la Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, para poder incrementar los topes de compromisos presupuestarios futuros a los cuales se tenía que recurrir en función de esta concesión. Y finalmente se suscribe el contrato el 4 de agosto del 2005, dándose inicio a las obras posteriormente. Esa es la primera fase, señora presidenta, de IRSAS. La segunda fase, y en parte de esto yo actué como viceministro de Hacienda, la segunda fase de IRSA comienza
en la parte del gobierno del presidente García, donde yo actué en determinados periodos como ministro de Economía y Finanzas. Se suponía que el costo estimado de esta obra ascendía a 810 millones de dólares y los tramos 2, 3 y 4 cubrirían más o menos 1.008 kilómetros de carreteras. Pero en el 2008, la Dirección General de Concesiones del MTC informa, en función a informes propios y de Ocitran, que no existía suficiente dinero para la culminación de las obras. En ese escenario se emite un decreto de urgencia 045-2008, firmado por el entonces ministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Valdivieso, donde se asigna 160 millones de soles para el tramo 2. Pero esta era una medida de emergencia. Se gestiona la ley 29309 de diciembre del 2008, en la cual se determina, y está claramente estipulado en los considerandos, que al no haber tenido un análisis profundo en la fase de preinversión ni contar con los expedientes técnicos antes de iniciar la obra, este monto de 810 millones de dólares era puramente referencial y no alcanzaba para la culminación de las obras. En esta ley se determina en el artículo 3, 4 y 5 responsabilidades exclusivas del MTC para determinar la modalidad de contratación, acordar los términos y gestionar y suscribir las adendas que sean necesarias de derivarse acuerdos con los concesionarios que en ese momento estaban ejerciendo la función. A partir de esta ley viene el Decreto Supremo 181-2008 del 30 de diciembre, en la cual se acuerda una operación de endeudamiento con la siendo ministro el señor Valdivieso. Luego se firma el contrato de préstamo el 9 de enero del 2009 y finalmente, en base a toda esta estructura legal, se firma y se promulga el decreto de urgencia 025-2009. En ese entonces yo ya era ministro de Economía y Finanzas, donde se incorporan estos recursos de la operación de endeudamiento al pliego del MTC para cumplir con la culminación de la obra. Esas son las dos grandes fases respecto al tema de IRSA. El otro tema importante por el cual se me convoca respecto a mis funciones como funcionario público es el tema de la línea 1 del tren eléctrico. Y aquí de nuevo hago un recuento breve de los principales hitos legales y podemos empezar con la ley 28670 de enero del 2006, estando el presidente Toledo en ejercicio, donde se declara de interés nacional la culminación de este proyecto. Hay un acuerdo de Consejo Metropolitano 003-2007, en el cual se autoriza un convenio entre la municipalidad y Proinversión para llevar adelante el proceso de concesión. Proinversión, en base a este convenio, convoca un concurso el 13 de septiembre del 2007. Se declara desierto el concurso el 29 de enero del 2009, informándose al dueño del proyecto, municipio, a través de su oficina técnica, la ATE. ATE emite un oficio con informe de fecha del 16 de febrero del 2009, donde concluye que esto no se puede llevar adelante como concesión y propone la ejecución de la obra en la modalidad llave en mano con financiamiento del Estado, y luego que se concesione operación y mantenimiento de la línea 1. En base a este oficio de ATE se emite un decreto supremo 008-2009 del MTC facultando a Provías a hacer un análisis exhaustivo de esto. En base a este análisis de Provías se firma un convenio MTC Municipalidad Metropolitana de Lima el 20 de febrero y el MTC prepara un decreto de urgencia, el 032, sobre el cual fui requerido en el segundo oficio de invitación, con fecha 28 de febrero del 2009, donde se estipulan dos cosas muy claras. En el artículo 2, cuál va a ser la modalidad de ejecución de la obra pública, determinando que sería concurso-oferta en base a precios unitarios
y niveles de supervisión que reduzcan los riesgos para el Estado, y el artículo 3º, donde facultan al Ministerio de Economía y Finanzas a conseguir el financiamiento. En base a ese artículo se emite el decreto de urgencia 042, donde se incorporan los recursos al pliego del MTC para la ejecución de la obra. Estos son, digamos, señora presidenta, los dos grandes temas en los cuales tuve participación y que son de interés de la comisión. Gracias. Gracias, señor Carranza. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Señor Carranza, ¿quién lo nombra a usted viceministro de Hacienda? En el momento en que soy nombrado viceministro de Hacienda, estaba el ministro Pedro Pablo Kuczynski encargado de la cartera de Economía y Finanzas, y el presidente era el señor Alejandro Toledo. ¿Quién lo propone? Converso con el ministro Pedro Pablo Kuczynski ante la renuncia del señor Curburneo en agosto de ese año, y me propone encargarme del viceministerio de Hacienda. Mediante el Decreto Supremo 022-2005, Economía y Finanzas, publicado el 10 de febrero del 2005, se exceptuó del cumplimiento de la fase de preinversión del Sistema Nacional de Inversión Pública la concesión del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IRSA-Sur, incluida la declaración de viabilidad. Al respecto, la ley del SNIP establecía de forma expresa que la observancia del ciclo del proyecto era obligatoria y que su excepción se podía realizar a través de un decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y por el ministro de Economía y Finanzas. Le pregunto, atendiendo a que algunos exfuncionarios y asesores del Estado han manifestado que la exoneración del ciclo del proyecto establecido en la ley era una práctica usual y común, es decir, lo excepcional han tratado de convertirlo o explicarlo como una práctica normal. Le consulto, la observancia del ciclo del proyecto del SNIP, que consistía en el cumplimiento de la fase de preinversión con la correspondiente declaratoria de viabilidad, inversión y posinversión, ¿era obligatoria? La ley claramente expresa cláusulas en las cuales se puede exceptuar de esto. Sin embargo, la regla debe ser, y la observancia debe ser, pasar por todas las fases del ciclo de preinversión en los proyectos. Esa ha sido la filosofía bajo la cual yo ejercí la cartera de Economía y Finanzas durante el periodo en el cual me tocó el honor de hacerlo. De hecho, al haber exonerado del ciclo de preinversión una obra tan importante que en ese momento representaba más de 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país, refleja luego, como mencioné en la ley 29309, en sus considerandos, que ese monto resultaba insuficiente, teniendo evidentemente que tomarse acciones para culminar la obra que estaba a mitad. El debate entre reglas y discrecionalidad, señora Presidenta, es un debate muy antiguo, es filosófico, es legal, jurídico y también tiene implicancias económicas. En el campo de la economía, el debate entre reglas y discrecionalidad tiene más de 100 años. Las nuevas tendencias modernas es a observar reglas con cierto grado de flexibilidad para adecuarse a los cambios inesperados en el entorno económico. Pero repito, una obra de esta magnitud y teniendo proyectos aprobados, incluso con expedientes técnicos, pequeñas obras de saneamiento, postas, escuelas, la verdad es que no era lo más recomendable desde el punto de vista técnico. ¿Debió entonces haber pasado por el proceso del SNIP? En mi opinión, sí. En su opinión, claro, y es una opinión además de un especialista que estaba a cargo viendo este proyecto. No, perdón, señora Presidenta, yo no estaba a cargo. En ese momento yo era viceministro. No, que estuvo a cargo viendo proyectos, perdóneme, y que por lo tanto tiene la experiencia para poder hacer análisis de este tipo. Eso sí, pero mi responsabilidad como viceministro de Hacienda era todo el campo hacendario.
el tema de inversión pública y el sistema nacional estaba en el Viceministerio de Economía, no de Hacienda. Vuelvo entonces a la discusión que habíamos iniciado. ¿Quiénes podían invocar la excepción al ciclo del proyecto del SNIP? ¿Quiénes eran responsables, ya que usted acaba de decir, yo veía el tema hacendario, quiénes eran responsables de dicha decisión? ¿Cuál era el procedimiento para considerar la exoneración del SNIP? El procedimiento es mediante un decreto supremo que tiene que estar firmado por el ministro del sector y el Ministerio de Economía y Finanzas, y esto es responsabilidad exclusiva del ministro. Puede hacerlo con los vistos de viceministerios y las direcciones generales o no. Es responsabilidad del ministro. Congresista Mauricio Mulder. Para abordar el punto, justamente, Presidenta, que es un punto medular, es sin duda alguna responsabilidad del ministro y probablemente compartida con el presidente de la República el tomar una decisión política de hacer una exoneración de una obra de esta envergadura del Sistema Nacional de Inversión Pública. Tan es así que el ministro justo se va de viaje, ¿no? Y firma el encargado del despacho, que es el ministro de Educación, que no tenía vela en este entierro, ¿no? En un viaje privado, efectivamente, no oficial. Pero ese es un tema, sin duda, que estamos investigando, Presidenta, pero el otro tema, justamente, que el que le quiero preguntar por su intermedio al señor Carranza, es que él renuncia. Y cuando hay una renuncia, es porque ha habido una desavenencia, ¿no? Porque por lo general un viceministro acepta pues lo que el ministro dispone y sigue para adelante. Es responsabilidad del ministro. Pero si ha habido una renuncia, pregunto, ¿es porque esto implicó una discusión previa y un punto de vista en el que ya no se podía flexibilizar o aceptar la decisión del ministro? ¿Cuál fue la causa de la renuncia y cuál fue el antecedente de la misma? En el sentido que hubo una discusión difícil, complicada, ¿se advirtió de los riesgos en los que se podía incurrir? Señor Carranza. Gracias, Presidenta. Efectivamente, a nivel general había una discusión sobre la política fiscal general que estaba siguiendo el gobierno en ese entonces y en particular este proyecto que por su magnitud era un proyecto que impactaba en las cuentas públicas del país. No era una pequeña obra, sino era una obra muy significativa. Entonces sí hubo una discrepancia sobre procedimientos. Mi sesgo personal es siempre apegarme a las reglas y evitar la discrecionalidad. Ahora, mi renuncia se hace efectiva en julio del 2005. Repito, no era ámbito de mi competencia el decreto supremo de exoneración del proyecto en concreto. Congresista García Belaunde. Bien, Presidenta, le doy la bienvenida, por supuesto, al señor Carranza, que creo que fue un buen ministro de Economía. Así lo dijo la revista América Económica en noviembre de 2007, que fue calificado como el mejor ministro de Economía de la región. Entonces dicen que como ministro de Economía salvó al APRA del desastre económico de su primer gobierno. No sé si sea verdad eso, Mulder acá podrá aclararlo. Pero fue un ministro de Economía. Pero hay algunas cosas que quiero preguntar, Presidenta, porque acá ha hablado el señor Carranza del SNIP. Él renunció porque no pasó por el SNIP esta obra, ¿no es cierto? Es lo que nos ha dicho y es lo que se sabe, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué firmó antes de irse para hacer viable esta obra? ¿Qué firmó? ¿Firmó algo o no firmó nada o simplemente renunció antes de que pase al SNIP, antes de que se acuerde no pasar al SNIP? Perdón. Señor Carranza. Gracias, señora Presidenta. La exoneración del SNIP se da
con el Decreto Supremo 022 del 10 de febrero del 2005. Mi renuncia se hace efectiva en julio de ese año. El antecedente inmediato fue el Decreto de Urgencia 016, en el cual se modificaba el artículo 55 de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, donde se ponían topes relativamente bajos a los compromisos presupuestarios futuros que podía asumir el gobierno en función de concesiones. Ese decreto de urgencia, al modificar un artículo de la Ley de Endeudamiento, sí era un tema directa de mi competencia, y eso es lo que gatilla mi salida del Viceministerio de Hacienda. Ya. ¿El 016 de qué año fue? Julio 2005. Ah, 2005 ya. Porque hay otro muy parecido, el 016, el 2009. El del 2009, que también estaba usted de ministro en ese momento. Si me dice la fecha, yo entré el 19 de enero del 2009 y me fui el 22 de diciembre de ese año. Pero probablemente sí haya estado como ministro en esa época. Aquí está firmado por usted. Esto ha sido dado en la Casa de Gobierno a los 4 días del mes de febrero. Ah, no. Mes de febrero del 2009. Sí, no. Acá está Yehude Simón pero usted fue ministro con Yehude Simón cuando era primer ministro de Yehude Simón, ¿no? Así es, sí, señor congresista. Bien. Pero entonces el decreto, pero entre febrero que se exonera del SNIP y julio que usted renuncia, pasan varios meses. ¿Por qué no tomó la decisión antes? A ver, no era un... Perdón, hay una confusión. O sea, estamos hablando, esto de la pregunta es del 2005. Y eso y lo que él ha referido de su presencia es del 2009. O sea, que estamos en dos planes. Sí. 2005, no, pero le estoy preguntando al señor Carranza. Aún no lo hemos invitado al señor Müller a la comisión como testigo, digamos. Le estoy preguntando al señor Carranza. No, estamos vuelto al 2000. Señores lo estoy congresistas, ayudando porque está confundido, pues el señor está leyendo 2009. Señores congresistas, evitamos el diálogo entre nosotros, por favor, a través de la presidencia congresista García Belaúnde. Fue un gran ministro de Economía de la Prista, eso hay que reconocerlo, pero eso no significa pues que nos pueda confundir, ¿no? No, yo he vuelto al 2005. Usted acaba de escuchar, señora presidenta, a ver si estamos en lo cierto, que la exoneración se da en febrero y el señor Carranza renuncia en julio, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, dígame por qué tantos meses demoró en renunciar. Yo sé que en este país no hay vocación de renuncia. Usted la tuvo, pero después de varios meses, ¿qué pasó? El proyecto del corredor vial interoceánico Perú-Brasil es un proyecto que, como mencioné, empieza a gestarse desde abril del año 2004. Y hay una serie de hitos legales y acciones de funcionarios públicos a lo largo de ese periodo. En las discusiones internas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, yo presentaba mi posición como viceministro de Hacienda de que este proyecto primero debería pasar por todo el ciclo de preinversión y determinarse si era conveniente o no para la República embarcarse en un proyecto de esta magnitud. Como mencioné, el costo se estimaba en ese entonces en torno a un poco más de un punto del Producto Bruto Interno, una cantidad significativa. Manifesté mis discrepancias y le comenté al ministro Kuczynski en su momento mi deseo de separarme del encargo del viceministerio, hecho que finalmente se dio en julio del 2005 por la propia dinámica de la gestión pública. El gatillo de eso fue finalmente el decreto de urgencia 016, que sí era un ámbito de mi competencia. Pero entre febrero y julio, ¿qué informes hizo el MEF vinculados a la obra, vinculados al proyecto?
Es que no se requería ningún informe, señor congresista, porque ya había exonerado de la necesidad de hacer informes. ¿Y el informe negativo para la exoneración existe o no? No tengo conocimiento si es que el área, la dirección general encargada de inversión pública hizo un informe previo o no. No tengo conocimiento. Gracias, congresista García Belaúnde. Regresamos porque es un punto medular. Necesitamos cerrar el caso de la carretera interoceánica y ese es un punto que merece ser explicado. De acuerdo al artículo 9.1 de la ley del SNIP, el MEF debía calificar la viabilidad de los proyectos que se encontraban en fase de preinversión. ¿En qué consistía la declaratoria de viabilidad que debería hacer el MEF? Básicamente, señora presidenta, verificar las condiciones de rentabilidad social mínimas exigidas para poder realizar la inversión. Asimismo, determinar que la operación y mantenimiento de estos proyectos eran sostenibles en el tiempo. Dadas estas condiciones exigibles por la ley del SNIP y el sesgo que usted acaba de mencionar que tiene en el ejercicio de sus funciones cuando le corresponde estar a cargo de esto, ¿usted habría estado de acuerdo con exonerar del SNIP a este proyecto? En las discusiones internas dentro del Ministerio manifesté mi oposición a exonerarlo del SNIP. Usted manifestó su oposición. ¿Eso fue en reuniones que tuvieron para discutir el proyecto? En reuniones de coordinación que teníamos la alta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo al estudio de factibilidad, el proyecto no era rentable económicamente, existiendo otros proyectos pendientes. ¿Era prioritaria la ejecución de la carretera interoceánica? En mi criterio, no. ¿De dónde nace la necesidad de este proyecto? Como mencioné, el hito fundamental es la ley de abril del 2004, donde se declara de interés nacional la ejecución del proyecto. ¿Quién expuso esta necesidad del proyecto? En ese momento yo no estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, no desconozco. Usted acaba de responder que la rentabilidad era un requisito para poder aprobar y por lo tanto dar la viabilidad de un proyecto. Entonces, con esta exoneración no se habría realizado el análisis de rentabilidad social mínimo, o sea, no se habría hecho. Sin embargo, la justificación de este proyecto siempre fue esa, que la rentabilidad social mínima estaba asegurada. ¿Eso es cierto? No. Es falso. Sí, de hecho, en la ley 29309 se determina claramente que los costos indicativos quedaron muy por debajo de lo que realmente se necesitaba. Esta decisión fue, ha dicho usted, del ministro de Economía y Finanzas y el ministro del sector. ¿Quiénes eran? Por favor, necesitamos que diga sus nombres para recordarlos. El ministro de Economía y Finanzas era el señor Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento, como bien recordaba el congresista García Belaúnde, se encontraba de viaje y la cartera estaba encargada al ministro de Educación, Sota Nadal, y el ministro de Transporte, si la memoria no me falla, era el señor José Ortiz. Estas reuniones de coordinación que usted ha mencionado, que tenían y en las cuales usted había hecho explícita su oposición a que se exonerara del SNIP, ¿fueron con estos ministros? ¿Algunas de ellas? ¿Alguna de ellas? Fueron reuniones internas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. No participaba ni el ministro Ortiz ni el ministro Sota Nadal, eran internas dentro del MEF. ¿Tuvo usted conocimiento de las razones por las cuales se le encargó la cartera de Economía y Finanzas al señor Javier Sota Nadal? No, esa era una decisión exclusiva del ministro que encarga la cartera.
puede encargársela a cualquier otro ministro. Bueno, el señor Pedro Pablo Kuczynski efectivamente estaba de viaje, pero el mismo señor Kuczynski, cuando ha intervenido en la Comisión PARI, ha señalado que esto se analizó desde diciembre del 2004, el análisis de la rentabilidad social y, por lo tanto, la exoneración del SNIP. O sea que el señor Kuczynski conocía perfectamente de los estudios y del trámite y la posibilidad de exonerar del SNIP. ¿Sería así? Efectivamente. Esta comisión investigadora solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas los informes y estudios que sustentaron la decisión de exonerar del SNIP el proyecto Interoceánica. En respuesta, nos han remitido la exposición de motivos del Decreto Supremo, el cual en un párrafo señala que esta medida era necesaria a fin de que se cumplan los plazos fijados por Proinversión, plazos aprobados por el Consejo Directivo de Proinversión, por cierto, lo que permitiría el desarrollo económico y la integración de la zona sur. La referida exposición de motivos no citó ningún informe o estudio que sustente sus afirmaciones. ¿Considera usted que se contaba con el con el sustento técnico suficiente para que se exonere del SNIP la ejecución de la carretera Irsa Sur? Si se tuvieran los estudios que sustentan la rentabilidad, entonces no tendría que haberse exonerado del SNIP. Con la exoneración del SNIP a la ejecución de la carretera interoceánica se habría concretado uno de los pactos ilícitos acordados entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa Odebrecht. Es decir, que no se posterguen los plazos para la concesión de dicho proyecto. Considerando ello, ¿existió algún tipo de presión para que se decida exonerar del SNIP la ejecución de la carretera interoceánica? Como no era ámbito de mi competencia, desconozco si existía la presión o no. La señora Cecilia Blume, ante esta comisión, ha declarado que el señor Fernando Zavala